Bueno, a veces es difícil grabar, pero bueno. Sigo entre una llamada, pero sigo con el video. Entonces, como venía diciéndolo, estas muestras de, de sangre en los milagros eucarísticos, en el manto de Turín, el sudario de Oviedo, nos están diciendo que hay algo que está entretejido y algo que Dios, que dentro del misterio de Dios y a pesar de todas las cosas y de todas las teorías científicas, ¿okay? Lo que no vemos, no tocamos, no existe. Y acá, en este caso, estamos tocándolo, estamos viéndolo y existe. Entonces voy a leerles algo sobre algo de los milagros eucarísticos para que tengamos en cuenta de qué estoy hablando. O sea, el milagro eucarístico, que es la hostia, que los sacerdotes cuando consagran, ahí está presente el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesús. O sea, está presente ahí. El Señor nos dejó eso como sacramento, pero ese sacramento se da y se manifiesta y le muestra. Como dice acá, si callan, os digo que si estos callan, los discípulos gritarán las piedras, es decir, los objetos inanimados. Bueno, voy a leer acá del milagro de Lanciano, que es el milagro de Lanciano, que es en Italia, en el siglo VIII. ¿Qué pasó? En el siglo VIII, un sacerdote de Lanciano, Italia, estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En medio de una misa, mientras decía las palabras de consagración, tenía así, entonces dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, vio como el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 glóbulos. Se, se cree que en razón de las 5 llagas de Cristo. La noticia del milagro se extendió rápidamente. El arzobispo local inició una investigación y la iglesia aprobó el milagro. La carne se conserva hasta nuestros días y el profesor de anatomía Eduardo Linoli llevó a cabo un análisis científico de la carne en 1971 y llegó a la conclusión de que la carne era tejido cardíaco. La sangre parecía ser sangre fresca y no había rastro de conservantes. Se puede visitar la carne y la sangre milagrosa en la iglesia de San Francisco de Lanciano en Italia. Otro milagro, el corporal de Bolsena, el siglo XIII. Estamos hablando de diferencia de 5 siglos. El corporal es, digamos, el pañito cuadrado que usa el sacerdote. Entonces, dice, un sacerdote que había estado experimentando dudas acerca de la transustanciación. Transustanciación es cuando la palabra en donde se describe que el momento en que el sacerdote está haciendo esa oración, ese cuerpo y esa sangre se convierte, ese vino se convierte en el cuerpo de Jesús y en la sangre de Jesús. Y eso se llama transustanciación, es decir, que cambia de sustancia. Entonces por ese término medio raro, pero es, digamos, creo que es adecuado para lo que para describir, por lo menos en palabras, lo que sucede. Estaba celebrando una misa en Orvieto, Italia. Poco después de la consagración, o sea, el momento en que el sacerdote estaba diciendo las palabras, la hostia comenzó a sangrar sobre el corporal, ¿sí? Sobre el pañito, un paño litúrgico, en el altar. La historia se hizo conocida y el sacerdote se encontró con el Papa de visita a la ciudad y confesó su pecado de duda. Actualmente este corporal se mantiene en exhibición en la Catedral de Orvieto. Algunos de los historiadores, sin embargo, ponen en duda la veracidad de la historia, ya que los primeros registros de este hecho no aparecen hasta unos 100 años después de que el milagro supuestamente se llevó a cabo. No obstante, el corporal sigue siendo un objeto de veneración. 3. La historia. Estoy leyendo algo que es, digamos, con fuentes no de la iglesia, ¿sí? Sino con fuentes más bien de Wikipedia o de, digamos, fuentes laicales, personas que no confiesan pertenecer a la iglesia católica. Entonces,
Otro dice Ostia de Siena, Italia, siglo XVIII. Dice, el 14 de agosto de 1730, mientras los católicos de Siena, Italia, asistían a un festival especial para la víspera de la fiesta de la Asunción, unos ladrones entraron a la iglesia de San Francisco y robaron un copón de oro que contenía cientos de hostias consagradas. Un copón es donde se ponen las hostias, ¿sí? Que normalmente es así dorado o plateado. Y entonces dice, 2 días más tarde, alguien notó algo blanco que sobresalía de la caja de ofrendas en otra iglesia de Siena. Entonces en un baúl o en una caja empiezan a ver algo blanco. Los sacerdotes abrieron la caja y encontraron las hostias perdidas. O sea, llegaron allá de alguna forma, los ladrones, me imagino, se vieron algún milagro, alguna cosa que sucedió y lo devolvieron. Entonces se encontraron las hostias perdidas en medio de las telarañas y suciedad. Después de limpiarlas tanto como fue posible, las hostias fueron colocadas de nuevo en un copón y fueron llevadas de nuevo a la iglesia de San Francisco para hacer oraciones de reparación y veneración. Dado que las hostias estaban sucias, los sacerdotes decidieron no consumirlas, sino simplemente dejar que se deterioraran. Durante las próximas décadas, todo el mundo se sorprendió al ver que las hostias no se deterioraron y más bien parecían frescas. Dichas hostias se mantienen hasta hoy, más de 2 siglos después, y todavía se pueden ver en la ahora Basílica de San Francisco en Siena, Italia. Cuarto milagro. Milagro de Chiratacojan, Conan, India, el siglo XIX. Dice, siglo XXI. El 28 de abril del 2001 hubo una oración eucarística en la parroquia de Santa María de Chiratacojan en la India, cuando de repente 3 manchas rojas se materializaron en la hostia consagradas. El sacerdote no supo qué hacer, así que solo atinó a colocar la hostia de nuevo en el tabernáculo. Unos días más tarde, el tabernáculo donde se pone la hostia, cuando ustedes van a una iglesia y está expuesto el Santísimo, ahí la colocaron, y dice, unos días más tarde, y ya recuperado el asombro, el sacerdote volvió a revisar la hostia. Las manchas rojas que aparecen parecían dibujar el rostro de un hombre, Jesús. Jesús, en signo de interrogación. Rápidamente encontró un fotógrafo y tomó fotos de la hostia. El quinto milagro, el milagro eucarístico de Santarém en el siglo XIII. Una mujer vivía en Santarém, Portugal, siglo XIII, y estaba angustiada porque sospechaba que su marido le era infiel. Así que decidió consultar con una bruja en busca de ayuda. La hechicera le dijo que el precio de sus servicios era una hostia consagrada. Ella fue a misa en la iglesia de San Esteban y recibió la Eucaristía en su lengua. Se quitó la Eucaristía de la boca, lo envolvió en un velo y se dirigió a la puerta de la iglesia. Para su sorpresa, y antes de salir del templo, la hostia comenzó a sangrar. Aún así, se fue con la hostia sangrante hasta la casa. Cuando llegó a casa, le guardó en un baúl. Esta noche una luz milagrosa emanaba del baúl. Ella se arrepintió de lo que había hecho. A la mañana siguiente confesó a su cura lo que había hecho. El sacerdote fue a su casa y recuperó la hostia consagrada, llevándola de nuevo al templo. Después de una investigación y la aprobación del milagro, la iglesia pasó a llamarse Iglesia del Santo Milagro, y la hostia sangrante puede ser vista hasta nuestros días. Entonces, aquí vemos 5, han habido muchos más milagros. Uno en Buenos Aires, si no estoy mal, en el 1983, donde estaba el arzobispo Bergoglio y Papa Francisco, en donde disuelven una hostia en agua, porque cuando cuando se cae una hostia, las personas por error se cae la hostia al suelo, lo que hacen es que la ponen en un vaso de agua y esperan a que se diluya, y cuando se diluye la colocan en las matas. Pero cuando diluyeron estas hostias, vieron que aparecieron unas manchas rojas, y esas manchas rojas
son las que examinan y ven que es AB positivo. Esta sangre, este tipo de sangre. Entonces ya vemos como el manto de Turín, como el sudario, como estos milagros eucarísticos de diferentes épocas tienen la misma sangre. Lo que nos dice es que la sangre de Cristo. Creo que este tipo de investigaciones no son lo más importante de nuestra fe. Porque no se trata de demostrar a Dios, porque Dios no es un ratón del laboratorio. Dios es Dios y Dios no se deja manipular por nosotros los hombres. Pero sin embargo, de vez en cuando nos manda, digamos, como pistas, nos manda indicios, nos manda que si estamos espiritualmente atentos a los signos y señales que el Señor nos va mandando, empezamos a ver como espiritualmente una correlación y cómo Dios empieza a manifestar su voluntad, cómo el Señor nos empieza a hablar a un hombre descreído, a un hombre que no cree en este siglo, a un hombre que está confuso o que cree y se deja llevar por las diferentes creencias, porque está abierto a todo y todo es valedero y todo tiene la misma validez. Pero si empezamos a ver estos milagros, no los tiene otra iglesia. Estos milagros solo suceden en la iglesia católica y solo se dan en contextos religiosos. Estamos hablando de que esas estatuas religiosas que suceden, esas estatuas de Jesús, de la Virgen se ha manifestado siglos atrás. De pronto esto sería para otro video, pero esas manifestaciones en los objetos, donde dice acá lo que yo leí, las piedras gritarán de la presencia del Señor. Si nosotros nos callamos, si nosotros como creyentes nos callamos, las piedras hablarán. Y eso es lo que está pasando. Los objetos inanimados, consagrados. Nosotros no estamos diciendo que la imagen de la Virgen María, que la imagen de Jesús en sus diferentes advocaciones, es decir, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, ¿no? Es la misma Santísima Virgen que se manifiesta en diferentes culturas, para que la gente crea. No es más, porque la gente dice, es que ustedes tienen una virgen de esto y tienen una virgen de lo otro. No es que tengamos una virgen de otro, es la misma, es la mamá de Jesús. Pero Jesús y Dios se le manifiesta al Señor, a nosotros en todas las culturas. Es tanto el amor que Dios nos quiere rescatar, que se manifiesta en todas las culturas y de todas las formas para que nosotros creamos. Entonces, les invito vuelvo y retomo, pero antes de terminar, esto no es lo más importante de la fe. Que Santo Tomás le pidió a Jesús que lo pudiera tocar acá para creer que si él no tocaba y verificaba. Pero aún así, los milagros que hubo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aún así, los milagros no dieron garantía de que los apóstoles siguieran con Jesús hasta la cruz. Entonces, no es que si nosotros vemos estos milagros, inmediatamente vamos a creer. Creer en Dios es una experiencia metafísica, digámoslo así, o trascendental. Va más allá de lo que nos tiene acá alrededor, lo que vemos, lo que palpamos, lo que oímos, lo que captamos con nuestros sentidos. Creer en Dios va mucho más allá. Entonces lo importante de todo esto es que podemos verificar que hasta en estas manifestaciones, digamos, a la luz de la ciencia, a la luz de los objetos que se utilizan para investigar, los diferentes instrumentos que utiliza la ciencia, están verificando que hay cosas que contradicen las leyes de naturaleza. Una cosa que me llama la atención es que los estigmatizados, por ejemplo, cuando los estigmatizados tienen los pies así, los estigmatizados son personas que, por gracia de Dios, tienen las llagas de Jesús. Y entonces estas personas sangran en los sitios donde Jesús sangró. Y hay reportes de personas que tienen los pies así, digamos, cuando están están acostados, y la sangre empieza a desafiar las leyes de la gravedad, empieza a subir en lugar de bajar, emulando cuando Jesús está con los pies así. Entonces ahí empezamos a ver tantos milagros, tantas manifestaciones, tanto que Dios hace para que le creamos. Si el Señor se nos apareciera en cuerpo y alma, ya, yo creo que para cada uno de ustedes
dejarían de ser libres. Dejaríamos de ser libres y estaríamos obligados a creer. Dios no se nos manifiesta de una por respeto a nuestra libertad, por no causar daño, digamos, dentro de nuestro libre albedrío, nuestro libre poder de elección. Si Dios se nos manifiesta de una vez, nuestra libertad se ve condicionada a un hecho extraordinario. Pero sin embargo, estos son hechos extraordinarios, grandes, y que deberíamos dejar la pereza de, de no amar, de no investigar, de no ver, de no sentirnos tocados por Dios a través de esto. No solo esto, sino los acontecimientos de nuestra vida. Entonces, lo más importante es cambiar nuestro corazón y creerle a Dios. No se trata únicamente decir, Dios mío, te amo. Dios, qué sentimientos, que yo voy a la iglesia y siento que esos coros, siento que el cura o siento que el pastor hace unas predicaciones hermosas que han tocado mi vida. Ese es el primer comienzo. Pero el Señor dice, la Madre Teresa de Calcuta dice, hay que amar hasta que duele. Ahí es donde empieza, como dice el viejo dicho, Cristo a padecer. Ahí es donde empieza a probarse un cristianismo, cuando realmente en mi vida el Señor se empieza a manifestar. No solamente en el momento, muchas personas entran a iglesias, y salen, porque no hay una perseverancia en la fe, porque hay un momento de emoción, de encuentro, de primer amor, y después al tiempo, ¡fum!, decae todo. Entonces, esto no es parte, lo más importante de la fe, pero para un mundo descreído, como lo dije antes, que no cree, el Señor hasta se manifiesta en las piedras. Bueno, yo sé que estuvo un poco el video, pero es demasiado lo que el Señor nos ha dado. Entonces, nos vemos y espero que Dios los bendiga y que sea de provecho para su fe. Bueno, bye, que estén bien.